siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es la mañana del lunes 28 de febrero, año 2022. ¿Por qué el énfasis especial hoy de este 28 de febrero? Lo vamos a conocer en contados instantes. Primero vamos a darle la bienvenida a esta transmisión, una transmisión en vivo que estamos realizando gracias a la Secretaría de Salud de Antioquia, la Gobernación de Antioquia, para dialogar sobre temas específicos, temas de interés general y para informar y formar, siempre orientados por expertos, por personas que nos acompañan con mucho conocimiento en la materia, porque recordemos que el primer paso en materia de prevención es una buena información. Esta mañana vamos a hablar del Día de las Enfermedades Huérfanas o Raras, que se conmemora hoy 28 de febrero. Todos los 28 de febrero se ha definido que se conmemore esta celebración, no es celebración, es conmemoración. Para ello, pues nos acompañan y voy a saludar de manera específica, comenzando por la doctora Natalia Mesa Herrera. Ella es doctora en bioquímica y genetista molecular. Doctora Natalia Mesa Herrera, muy buenos días, bienvenida. De la Universidad de Antioquia, me dijo desde que llegó, de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días para usted, muchas gracias por la presentación, a todos los del panel, gracias por abrir este espacio, lo digo en nombre de los pacientes, cuidadores y por supuesto de la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Más adelante vamos a hablar un poco de todo ese proceso que usted acompaña. El doctor Luis Fernando Gallego, a quien damos la saludo a esta hora, es el referente de enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud de Antioquia. Doctor Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días para todos, darles las gracias por abrir este espacio y hablar de un tema pues de tanto interés para todos, como es el de las enfermedades huérfanas, de parte de nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, y de la Secretaría Seccional de Salud, la doctora Lina Bustamante, pues el agradecimiento y el reconocimiento pues por estos espacios que sirven mucho pues para ilustrar a las personas y poder brindar algo pues en una fecha tan especial a los pacientes, a los familiares, a los cuidadores. Muchas gracias. Vamos a saludar a esta hora a John Freddy Durango. Él es un paciente diagnosticado con una enfermedad huérfana y que hoy es ejemplo para muchos. John Freddy, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá para que inspiremos a muchas personas también, que a partir de esos diagnósticos de enfermedades huérfanas hay mucho por hacer el día. Enfermedades huérfanas,
Doctora Natalia Mesa, ¿qué son enfermedades huérfanas? ¿Cómo las podemos definir? Bueno, las enfermedades raras o huérfanas son enfermedades que están en muy baja prevalencia en una población determinada. Y menciono lo de raras y huérfanas porque dependiendo el país, por ejemplo, en Colombia se conoce como enfermedades huérfanas y cada país designa por su sistema de salud, por sus políticas de salud, cómo define las enfermedades huérfanas. Por ejemplo, para Colombia las enfermedades huérfanas están definidas como aquellas enfermedades que están en 1 en 5.000 personas. No sé si quiera. No, estamos claros en eso, no, sino que creí que iba a continuar dialogando. Pero sí, yo... sí, lo que quiero decir es que Colombia es de los pocos países que en sus políticas tiene la definición de enfermedades huérfanas, pero como usted me lo mencionaba antes de cámara, existen otras definiciones que son, por ejemplo, las enfermedades ultra huérfanas, las enfermedades olvidadas. Eso es muy positivo porque es lo que está dentro de la ley, a pesar de que hasta el momento todas ellas se engloban en el mismo paquete. Dentro de estas clasificaciones, ¿cuántas enfermedades huérfanas tenemos en Colombia? Para Colombia, por la ley 1392 están descritas 2.198. Recordemos que a nivel de salud o mundial son aproximadamente, dependiendo de la literatura, están más o menos entre unas 5.000, 6.000 a 9.600 enfermedades. Y esto lo menciono porque es muy importante ver que Colombia estamos un poquito quedados, necesitamos más iniciativa de parte de gobernantes, de todas las personas que participan en esto para que tratemos de incluir más enfermedades dentro de nuestra ley. Doctor Luis Fernando, ya vimos el caso mundial, como lo está explicando la doctora, vimos el caso Colombia, ahora vamos el caso Antioquia. Usted que es un referente de la Secretaría de Salud, ¿qué nos puede compartir sobre esa información? Sí, en estos momentos en el departamento de Antioquia, a través de un registro que se viene realizando estas enfermedades, por una plataforma que se llama el Civigila, o Sistema de Vigilancia Epidemiológica, digamos que a 2020, que es el último corte que tenemos acá en el departamento de Antioquia 10.513 personas diagnosticadas con una de estas enfermedades. Y solo en el 2020 fueron notificadas 3.125 nuevos casos. Dentro de esas enfermedades, las que vemos como más frecuentes, de más frecuente pues, presentación, está la esclerosis múltiple, está la enfermedad de Crohn, pues son, digamos, unos términos un poquito raros para la gente, porque como dijo la doctora, no son de uso común en el medio. Está la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad que tiene que ver con problemas de coagulación. Está el Guillain-Barré, que es una enfermedad pues, de tipo nervioso. Y hay otras enfermedades, digamos, menos frecuentes, pero sí un poquito más conocidas, como es, por ejemplo, la talla baja, como es, por ejemplo, la hemofilia, como es el problema que tiene el compañero, una distrofia muscular, el reumatismo psoriático, entre otras enfermedades, pues que, como les digo yo, porfirias, son poco conocidas, pero frecuentes pues en el medio. Vamos a ir a un caso en particular, cuando estamos hablando de enfermedades huérfanas. ¿Cómo o cuándo sé yo que tengo una enfermedad huérfana? Háblenos un poco de ese proceso. A ver, de todas maneras, son enfermedades que no se diagnostican fácilmente, o sea, se habla más o menos... Hace parte de todo un proceso, o sea, uno va al médico y comienzan las investigaciones y después de esas investigaciones se llega al punto de alcanzarse esa conclusión. Por ejemplo, en el caso de los médicos generales, que por su, digamos, limitación en cuanto a la institución donde están la mayoría en instituciones de baja complejidad o de poco nivel resolutivo, como son los hospitales de los municipios, ellos se enfrentan a pacientes con signos y síntomas que no tienen como una clara explicación dentro de lo que ellos normalmente manejan. Entonces son pacientes que con una nutrición adecuada presentan problemas en su talla o en su peso, o pacientes que empiezan a presentar ciertas manifestaciones que el médico no es capaz como de
de aclarar. Hay antecedentes familiares de enfermedades pues poco conocidas, entonces lo que se le ha dicho al médico general es que ante... Esto puede ser genético, esto se puede Sí, entonces muchas inclusive son, heredar. el 80% de estas enfermedades son de origen genético, entonces siempre hay que, de pronto la doctora ahorita pues dentro de su especialidad como genetista va a explicar la importancia de esos estudios genéticos en las familias cuando hay la sospecha o la presencia de una de estas enfermedades. Entonces se les ha dicho a los médicos general, ante la sospecha, no descarten estas enfermedades y traten de remitir esos pacientes a instituciones que tienen una mayor capacidad, porque tienen especialistas, porque tienen sus especialistas, para que ellos ya sean los que finalmente determinen la presencia o no de estas enfermedades, porque son enfermedades, como les digo yo, que son de difícil diagnóstico, laboratorios y ayudas diagnósticas bastante costosas, que requieren manejo multidisciplinario, entonces prácticamente la persona puede acceder a un diagnóstico de esto siempre y cuando llegue a la institución. Se agote todo ese proceso de investigación. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que aquí la doctora Natalia, sí, aquí llena el trabajo de la doctora Natalia, porque ya eso es un proceso muy suyo. Sí, bueno, todo lo que dice el doctor Gallego, pues es una realidad, pero quisiera complementar unas cositas, y es que estas enfermedades son de un diagnóstico muy difícil, porque tienen unas manifestaciones clínicas que son muy bizarras, es decir, parecen algo, pero no lo es. Entonces es supremamente complejo. Para hacerles el diagnóstico hay que hacerle una serie de pruebas desde lo clínico hasta lo metodológico, puede ser de laboratorio, de imaginología, de cualquiera de estas herramientas, pero generalmente van desde lo más elemental hasta lo más complejo. Como decía el doctor, muchas de estas enfermedades necesitan para su diagnóstico tecnologías que son costosas, que no están en nuestro país. El 80% de estas enfermedades, de las enfermedades raras o huérfanas, son de origen genético. Sin embargo, tenemos algunas que son tienen otras razones, como por ejemplo epidemiológicas, o que por ejemplo con ciertas afecciones del medio ambiente se les dispara la enfermedad, o ciertas situaciones de la vida del individuo se les activa la enfermedad. Entonces es un poquito complicado, pero aquí quiero llamar la atención porque el doctor mencionó algo muy importante, y es una invitación pues para los profesionales, para nuestros políticos, y es que es muy importante instaurar la educación en las escuelas de medicina, en las facultades de medicina de nuestro país, porque esto no está dentro del currículum. Entonces, una invitación que yo quiero hacer como a todos decanos, a todos los que estén en la institución, porque el médico diagnostica lo que sabe. Si no lo sospecha, no lo ve, va a ser muy difícil. También es muy importante, otra cosita quiero resaltar, que dijo el doctor, que ha hecho posible el trabajo de ellos, y es el reporte de estas enfermedades al CIVIGILA. No todas necesitan una serie, es decir, llegar como al diagnóstico, a las herramientas para el diagnóstico, porque la ley incluso tiene muy claramente establecido para esas 2.198 enfermedades qué exámenes se le debe hacer. Es decir, que hay unos que simplemente con clínica, hay unos que simplemente con pruebas, por ejemplo, como lo de Bombi-Lebral, que es una prueba que está accesible, es económica. Entonces, es muy importante inventariar eso en el CIVIGILA, es decir, reportarlo, y eso lo hacen los médicos generales, hasta los especialistas. Bueno, yo creo que hemos tratado de tener un contexto general de todo lo que es estas enfermedades huérfanas o raras. Hablamos de un contexto de qué es, de cómo se diagnostican, los casos en el mundo, los casos en Colombia, los casos en Antioquia y cómo avanzan. Yo creo que es el momento de que le demos la bienvenida entonces nuevamente a John Freddy, porque John Freddy es un paciente que en su momento fue diagnosticado con una enfermedad, ya él nos va a hablar de su caso, pero que no ha sido esto óbice, no ha sido este obstáculo para que él se convierta hoy por hoy en un referente por la manera como lo ha asumido. Entonces, vamos en el paso a paso también con John Freddy. John Freddy es un ciudadano al que en su momento se le alcanza a detectar la enfermedad. Háblanos un poco de ese proceso que has vivido y hasta el hoy, ¿cómo ha avanzado tu vida?
Bueno, que mira, cuando era niño me empezaban a doler mucho las piernas y me caía con frecuencia, era un dolor muy fuerte y resulta que cuando eso yo vivía en Livorina, que es allá se hace mucho calor, entonces me decían los médicos que era por crecimiento o por frío o algo así. Entonces el dolor como persistía bastante, entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué me duelen tanto los pies? Entonces en mi casa pues me ponían medias largas y todo eso, pero yo me seguía quejando como en la noche. Entonces cuando ya entró a la escuela, que veía como que había que hacer, iba uno a descanso o al recreo y entonces uno jugaba con los amiguitos, pero yo sentía que no podía hacer cosas que ellos hacían, pero yo eso me lo dejaba para mí. Cuando entro ya al colegio, al bachillerato, que ya la educación física es una materia obligatoria separada de las demás, entonces yo sentía que no podía subir escalas muy altas o que me caía estando de pie o caminando, simplemente me caía y no sabía por qué. Me parecía extraño y a veces me daba como mucha rabia porque era como una impotencia de que tú ibas por ahí, pum, te caías y me caí, ¿por qué? Entonces siempre estaba como esa pregunta, entonces yo le decía a mis papás que algo pasaba y siempre íbamos al médico y nos decían que era crecimiento, que no había nada, 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 hasta que ya después con el tiempo fue un médico, un esposo de una tía, y me dijo, no, hay que llevarlo a Medellín porque puede tener otras cosas diferentes que aquí no estamos viendo. Entonces me trajeron para Medellín, hicimos varios análisis y entonces me hacen una biopsia y dice que tengo distrofia muscular de Becker. Inicialmente en esa época, eso fue en el 2000, en 1997, tenía 17 años para esa época, entonces casi no había internet ni mucha información, entonces lo primero que me dijeron los médicos, no, mira, tienes distrofia muscular, te quedan por ahí 3, 4 años de vida, porque entonces los que tienen distrofia muscular se mueren a temprana edad, entonces yo entro como en una situación muy complicada, porque yo decía, si tengo 16, 17, entonces si me quedan 3 años de vida, tengo que hacer algo rapidito para disfrutar esos 3 años, ¿cierto? Entonces creó una gran depresión y una soledad, una angustia profunda en mí, porque yo decía, pues, o sea, y me voy a morir, era muy extraño. Entonces, cuando ya empiezo a hacer todo mi proceso de rehabilitación, entonces vengo al fisiatra, neurólogo, las terapias, psicología, psiquiatría, porque la verdad mi mente no estaba muy bien. Entonces después empiezo como a comprender que tenía que aceptar también como una realidad. Entonces algo como un pare. Entonces, ¿hasta dónde yo, por qué? ¿Por qué no se pregunta siempre, me pasa esto? Pero ya viene el para qué y ese para qué ya es más externo, ¿cómo lo puedo utilizar o cómo me puedo beneficiar de eso? Entonces yo le decía a Dios, soy muy espiritual, yo le decía, yo no quiero seguir con esta tristeza y saber que me estoy cayendo, pero yo no puedo hacer nada porque no está en mis manos. Y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Entonces, regálame esa fuerza para hacer las cosas que puedo hacer, así mi fuerza física se vaya acabando. Porque entonces yo empecé caminando, después con un bastón, después con una silla de ruedas más sencilla, digámoslo así, convencional, perdón, y ahora con esa silla de ruedas motorizada porque no tengo la suficiente fuerza para hacer muchas cosas, entonces me caía, no podía levantar cosas y poco a poco ha sido algo progresivo, pero también he contado con la bendición de que no ha sido tan fuerte tampoco como el deterioramiento, esa parte física no se ha ido acabando tan rápidamente. Entonces, ahí vamos y he podido estudiar, soy comunicador publicitario, tengo mi emprendimiento, ahora tengo una fundación para la distrofia muscular que es algo que nació hace 5 años como un grupo de jóvenes con un colectivo. Entonces, con mi familia yo dije, porque resulta que en Internet cuando uno aprovecha muy bien esas herramientas, me encuentro con que en Europa hacen unos encuentros de distrofia muscular, unas organizaciones, yo digo, yo quiero hacer esto en Medellín, porque yo no conocía a nadie más con estos diagnósticos. Entonces yo estaba como tan huérfano, tan solo, como que ¿qué va a ser de mí? Entonces hago un video para YouTube, lo monto en YouTube en 2017 y se presentaron al encuentro 32 personas con este mismo diagnóstico, o sea, con diferentes tipos de distrofia muscular, entre niños, jóvenes y adultos. Ahorita llevamos 5 años y en nuestra fundación, ya creamos nuestra fundación en 2019, se llama Fundación MADI, ya tenemos 55 personas con estos diagnósticos, perdón, 52 porque el año pasado murieron 3 personas con distrofia muscular en nuestra fundación. Entonces, y ahí estamos haciendo procesos psicosociales súper bonitos, visibilizando estos diagnósticos porque realmente es muy importante. Cuando tú tienes una silla de ruedas o un bastón, la gente sabe, tiene una discapacidad, pero realmente mi condición de enfermedad huérfana o rara me llevó a tener una discapacidad física. Entonces, a veces no siempre es lo mismo, ¿cierto?
Entonces también es como poder enseñarle desde mi familia, porque uno empieza también es primero con su familia, con su círculo más cercano y a los amigos, enseñarles muchas cosas, que si te voy a ayudar, cómo te puedo ayudar. Y mis amigos me cuentan, John, voy en la calle y ya uno sabe que ve a alguien y uno le pregunta si necesita ayuda, cómo lo puedo hacer. Entonces también es algo muy bonito porque es un crecimiento que va como regando esa semilla entre ese círculo, la familia, los amigos, las personas más cercanas, y que queremos expandir por todo Colombia, ojalá por todo el mundo, porque la historia muscular hay que hacerla visibilizar para que algún día encontremos esta cura. O sea, realmente no tenemos una cura y las personas vamos como contra el tiempo. Tenemos una campaña que estamos montando esta semana que se llama Un Minuto de Esperanza por la distrofia muscular, y es por eso, porque es que cada minuto que pasa, cada tiempo que pasa, se nos va mermando la vida y se nos va mermando esas situaciones, y hay situaciones de muchas familias muy fuertes. En mi familia no fue algo genético porque no hay antecedentes, ¿cierto? Pero conocemos familias en nuestra fundación donde hay 2, 3 personas con el mismo diagnóstico. Entonces también queremos como educar desde nuestro aprendizaje, porque igual es un aprendizaje que poco a poco se va construyendo, y que no solamente es el que yo puedo dar, sino que yo también puedo recibir a través de estas familias y estas personas que nos van llenando con tanta alegría y con tanto amor, como dice nuestro eslogan, llenar el alma de felicidad. Y llenar el alma de felicidad es hoy, porque es que el tiempo va pasando y que mientras tengamos esta oportunidad de contar, de visibilizar, de decirle a las personas que también disfruten el hoy, que recibamos lo que nos pasa como un regalo. O sea, realmente este diagnóstico yo hoy lo veo como un regalo. Al principio fue muy difícil, como les decía hace un momento, pero yo creo que uno también va yendo más allá de ese momento y del por qué interno pasa ese para qué externo, que cómo lo podemos llevar a los demás y cómo también podemos inspirar a las personas. Yo creo que después de una exposición como estas, nos dejó hipnotizados, ¿no? Entenderán por qué primero teníamos que hacer un contexto y después dejarlo que el hombre se despachara, porque el hombre es una cajita de música, nos ha entregado cualquier cantidad de información, nos habló de todo su proceso, de cómo él de alguna manera ha sabido confrontarlo, de cómo ese diagnóstico inicial que hablaba de unos cuantos años de vida le ha permitido a él mucho más tiempo, mucho más vida y calidad de vida de la que le habían pronosticado. Y en ese sentido entiende uno cuando le entregan el libreto que le dicen es un referente, y en realidad quiero agradecerle tanto el testimonio como el proceso que nos ha explicado para poder entender un poco más de todo lo que se vive en torno a este proceso, porque pues sin duda alguna es un desafío. Y yo en ese sentido quería preguntarle, doctor Luis Fernando, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta un médico cuando va a diagnosticar o cuando va a hacer el tratamiento de personas con enfermedades huérfanas? Sí, básicamente, pues en el caso de un médico general, lo que yo les decía, es la poca capacidad resolutiva de la gran mayoría de nuestros hospitales, son 125 municipios. Prácticamente los centros especializados están concentrados acá en el Valle de Aburrá y de pronto en Río Negro. De resto, en los demás municipios del departamento, los médicos trabajan es con lo básico. Entonces, digamos que es la primera dificultad que presentan, que el médico prácticamente, y como decía la doctora, fundamental esa formación desde la universidad sobre la existencia de estas enfermedades y que hay que pensar en ellas ante una dificultad pues en poder llegar a un diagnóstico con un paciente. Luego, que el paciente logre escalar esa mediana o esa alta complejidad, digamos que en estos momentos, pues con el trabajo que se viene realizando de manera coordinada entre entidades administradoras de planes de beneficio, o sea, las EPS, los prestadores y las secretarías, tanto municipales como departamental, hemos logrado pues que este acceso desde la baja a la mediana a la alta complejidad o a instituciones de mayor capacidad, digamos que no sea tan traumática ni tan demorada, porque ahí está jugando, es el tiempo para que un paciente se le llegue a un diagnóstico rápido. Entonces, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento del CRUE y todas los centros de regulación pues, de las aseguradoras, hemos logrado pues como coordinar que el acceso a estos pacientes sea de la manera más rápida, oportuna, a los servicios que requiere y que, como decía la doctora,
fundamental que cuando se logren esos diagnósticos sean notificados, porque ese es como el requisito fundamental para que un paciente, cuando vaya a requerir un servicio que no haga parte del plan de beneficios, sea notificado a través de una herramienta que es el MIPRES y poder tener acceso a esos medicamentos, a esas ayudas diagnósticas, a esos laboratorios que no hacen parte de esos planes de beneficios. Entonces, digamos que es como las principales situaciones a las que se ven enfrentados los médicos en el proceso, sobre todo del diagnóstico oportuno de estas enfermedades y ya del manejo como tal. Doctora Natalia, usted nos hablaba ahora sobre un listado de enfermedades, la cantidad que se alcanzan a tener identificadas. ¿Qué pasa si tenemos una enfermedad huérfana que no está incluida dentro de esos listados para las personas en Colombia, para las personas en Antioquia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que quería hacerle es, ¿cuáles son algunos de esos problemas que experimentan las personas que tienen, digamos, no cada enfermedad tiene su especificidad, pero cuáles son esos problemas que podríamos destacar como más comunes de personas que tienen este tipo de enfermedades? Bueno, para la primera pregunta es una pregunta que no podemos contestar realmente, es supremamente difícil y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es decir, cada país tiene su listado. Entonces, todo el resto de enfermedades, por ejemplo, nosotros tenemos 2.198. Entonces, el resto, las otras 7.000, simplemente son enfermedades comunes y corrientes. Entonces, eso complica mucho para los pacientes y ahí quiero articular algo como con lo que decía el señor Durango y el doctor Gallego, y es que además de toda esa responsabilidad que tiene el sistema de salud, hay una cosa muy complicada con los pacientes, y yo le hago la invitación a todos los pacientes y cuidadores. Desde que usted persiste en tener una manifestación, un dolor, por ejemplo, como nos decía el señor Durango, él se caía y no le hacían caso. Hay que hacerle caso a ese tipo de cosas. Igualmente, a veces los pacientes llegan al servicio de salud y pues en la escuela de medicina les enseñamos que deben diagnosticar de lo más frecuente a lo menos frecuente. Es decir, un niño se cae y no van a pensar, ve, ¿será que tiene una distrofia muscular? No, ¿cierto? Piensan en otro tipo de situaciones. Entonces, ahí es un poquito complejo, pero y lo bueno de esto, por eso es tan importante que se una tanto la familia y el cuidador para que persista en que lo diagnostiquen y lo incluyan dentro del Civigila, porque el Civigila no solamente es para las enfermedades huérfanas, sino para todo tipo de enfermedades, porque en la medida en que incluyan eso, van a aparecer en las estadísticas nacionales. Así que ahí el deber y el cumplimiento es de nosotros como pacientes y cuidadores para apoyar eso. Y la segunda pregunta con respecto a las manifestaciones, me fascina que me la haga, porque es lo que nos llega a nosotros cuando vemos y atendemos los pacientes. A ver, la mayoría, primero que todo hay que decir que las enfermedades huérfanas clínicamente son enfermedades que son crónicas, discapacitantes, deteriorantes, pueden incluso llevar a la muerte al paciente. Ahora, dependiendo del tipo de enfermedad, pues hay como grupo de manifestaciones clínicas, o sea, de manifestaciones del sistema nervioso, el sistema gástrico o el sistema motor, etcétera. Pero sí hay algo que yo les digo en general a los estudiantes, a los pacientes, y es cuando usted empieza con una manifestación clínica que persista en el tiempo, que en el tiempo se va agudizando, le hacen todos los exámenes clínicos y todo le sale normal, hay que empezar a sospechar de que hay una enfermedad huérfana o rara, genética o metabólica, porque hay unas que son genéticas pero no son raras, ¿cierto? Entonces, para eso voy a poner el caso más claro que se da en muchas enfermedades, cuando los pacientes tienen un dolor crónico, un dolor en alguna parte o en varias partes del cuerpo, o que empiezan a sentir calambres o hormigueo, o por ejemplo, una de las manifestaciones que es del sistema nervioso central y que casi no le ponemos atención cuando el paciente está deprimido, porque muchas veces el paciente está deprimido porque hace parte de las manifestaciones clínicas de la enfermedad misma,
o como nos decía el señor Durango, su enfermedad lo está llevando a una depresión. Entonces, ese tipo de manifestaciones que nos permite ir a trabajar, pero que por dentro el paciente está viviendo un infierno porque vive su dolor, vive su depresión, su angustia, pasan desapercibido, pero hay que buscarle cómo solucionar esto, ¿cierto? Así que yo invito a todos los pacientes que nos estén escuchando, que si sienten eso, no decaigan y siguen luchando. Tiene que haber alguien les tiene que escuchar y empezar a buscar, ¿cierto? Buscar qué es lo que pasa. Para estas enfermedades, eso es como Sherlock Holmes, ¿cierto? Hay que empezar a buscar, no hay que desistir. Es difícil, pero sí se puede lograr. Y un puntico que de pronto me estoy adelantando a sus preguntas, es que aunque la mayoría de estas enfermedades no tiene cura, ¿cierto? No tienen cura, no tienen tratamiento, sí se pueden hacer unas medidas que mejoren su calidad de vida, que mejoren o impidan el deterioramiento que pueda provocar la enfermedad. Y ahí también hago un llamado para que luchemos por el tamizaje neonatal, para prevenir. Sí se me adelantó. ¡Ah! Sí se me adelantó porque yo tenía dos preguntas. Esa era una y es una invitación que se le debe hacer a las personas que están apreciando esta hora del Facebook Live y las que los van a poder apreciar a continuación, porque esto va a quedar en la página web de la Gobernación de Antioquia, en el subsitio de la Seccional de Salud. Hay que hacer una invitación a persistir, insistir y nunca desistir, dice Exacto. la frase, porque hay que llegar hasta la última instancia. Pero a todas estas, doctor Luis Fernando Gallego, ¿por qué se demora entonces tanto llegar hasta un diagnóstico de una enfermedad? ¿El proceso es largo, el proceso es complejo para poder llegar a esa determinación? Pues uno dice que en el caso de una enfermedad común, digamos que el diagnóstico puede ser pues rápido desde que a la persona se le garantice, digamos, como se le garantice ese plan de beneficios, porque a veces el problema para llegar a un diagnóstico son las trabas administrativas o las barreras económicas o el problema de una contratación que no se tiene. Entonces, digamos que a veces esas demoras es por esas razones, más de tipo administrativo, pues que porque realmente la enfermedad tenga su dificultad, pero en el caso de la enfermedad de huérfanas y raras, eso es como lo explica la doctora, que si de entrada no tenemos en mente la existencia de estas enfermedades, podemos agotar esfuerzos, dinero, recursos, mandándole a un paciente un examen, mandándolo a diferentes partes y sin tener pues como una claridad. Entonces, eso digamos que para mí es de las, no solamente el no pensar en esas enfermedades, sino que es la garantía pues de que solamente hay ciertas instituciones ubicadas a nivel de capitales, a nivel de ciudades intermedias, donde le puedan realizar a un paciente un examen, un laboratorio, una ayuda diagnóstica. Entonces, mientras sea todo ese proceso de que el paciente pase de una baja, una mediana a una alta complejidad, digamos, va transcurriendo mucho tiempo y muchas veces el diagnóstico se demora en ese proceso, en ese trámite administrativo hasta que el paciente realmente Pero llega. no se debe bajar la guardia, así como dice ella, hay que insistir, Sí. hay que persistir, no decaer en ese proceso administrativo, porque es la vida de un paciente la que está en juego, ¿no? Sí, de todas maneras, como en sí son enfermedades pues que van a tener su costo, por eso están consideradas enfermedades de alto costo y hacen parte pues como de una serie de enfermedades que están catalogadas así, pero eso no quiere decir de que por ser costosas o generar tantos recursos a la gente se lo vayan a negar los servicios. Al contrario, hay que ser garantes de eso y por eso el tema de la notificación, porque eso es como casi que la principal posibilidad que se le abre a un paciente de poder acceder a estas ayudas, laboratorios, medicamentos, independiente pues de su costo, independiente de donde se los vayan a realizar, porque eso es lo que se trata de garantizar.
Por supuesto. Qué pena, pues. Apoyando lo que dice el doctor Gallego, y ahí es clave. A pesar de que las enfermedades huérfanas son muy costosas, son de alto costo, es fundamental el diagnóstico oportuno y a tiempo, porque eso puede evitar que el paciente se deteriore. Por eso hay una miopía tanto en las políticas de salud como en los manejos de las empresas administradoras de salud, porque si realmente hicieran el diagnóstico a tiempo y hicieran los protocolos para manejar el tiempo, sería mucho el dinero que se ahorrarían, ¿cierto? Es decir, y no ahorrarían, sino que no tendrían que gastar, porque en la medida en que se va complicando el paciente es mucho más difícil, va requiriendo muchas más cosas que el servicio de salud tiene que darle. Entonces, por eso ahí es muy importante el diagnóstico oportuno y a tiempo. Y lo segundo, el manejo durante la enfermedad, porque es que también pasa, doctor Gallego, que les diagnostican la enfermedad, no sé cómo ha sido la experiencia del señor Durango. Ya vamos para donde él. Lo diagnostican y ya. No, hay que diagnosticarlo, pero hay que hacerle un manejo durante su vida, sí. Porque hoy es 28 de febrero y estamos hablando de la conmemoración del Día de las Enfermedades Huérfanas o Raras en la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Salud de Antioquia. Y por eso nos hacemos acompañar hoy de expertos, pero también de un referente, de una persona que ha sido diagnosticada. Ya hicimos un contexto general de qué son las enfermedades, hicimos un recuento de cuántas hay en Colombia, cuántas en Antioquia y cómo se ha venido manejando. Hemos hecho también un repaso a toda esa parte del diagnóstico y volvemos al caso de John Freddy, que pues lo identificamos ahora y creo que nos dejó mucha información, pero volvemos con ese tema del proceso que ha venido viviendo. Cuando se identifica que se tiene esa enfermedad, viene el trabajo especial de acompañamiento por parte de los encargados de la salud, pero también viene el proceso familiar, ¿cierto? ¿Qué tan importante ha sido ese acompañamiento familiar? Lo digo porque su caso nos va a servir como ejemplo para muchas personas que en un caso dado de tener estos enfermos o se olvidan o los descuidan, hasta les da pena decir que tienen personas, ¿cierto? Sí, pasa. Le digo yo que hago la búsqueda, todavía existen en Colombia niños que se ocultan en los hogares cuando tienen estas enfermedades. Entonces, como él es un referente, como él ha vivido una experiencia, como él nos está mostrando que hay situaciones que se pueden manejar de manera diferente, vamos a invitarlo nuevamente a John Freddy Durango para que nos comparta ese proceso familiar, porque usted está hablando del respaldo familiar, del apoyo familiar y de la manera como ellos han sido importantes para que usted haya ido avanzando, no solamente desde el tema salud, sino en el campo profesional, en el tema emocional, que también fue tan trascendental en el inicio del diagnóstico. ¿Qué nos puede compartir de esa información? Bueno, yo creo que vamos a una realidad que a mí me tocó en la época que a mí me estaban dando el diagnóstico de distrofia muscular. En esa misma época mis papás se estaban separando. Entonces había algo familiar muy fuerte porque entonces eran situaciones como que hay una ruptura de separación de como padres de familia y entonces y me estaban dando un diagnóstico que no sabía para dónde íbamos ni para dónde coger. Pero yo creo que también las cosas pasan para algo y en ese momento mis papás se separan, yo me quedo en casa con mi mamá y mi hermana y es como una reeducación o es un encontrarnos de familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Desde una mamá que no estaba acostumbrada a trabajar ni a hacer nada porque mi papá humildemente nos tenía muy bien en esa época. Mi mamá tiene que entrar a estudiar, fue súper bonito porque mamá pudo terminar su bachillerato, empezó a trabajar ya una mujer adulta, entonces yo veía como que esa fuerza y yo, ay, pero que, o sea, están pasando cosas muy importantes a nivel familiar, entonces yo también tengo que poner un poco de mi parte y hasta qué punto debo yo de apoyar también desde mis capacidades. Entonces se separan, yo me vengo para Medellín y empiezo como todo este proceso de investigación también y asumo mi diagnóstico solo. En un principio lo asumo solo porque es una realidad que mi familia y mis amigos la conocemos, pero lo asumo solo porque yo, John Freddy, decidí. No fue porque ellos no quisieron acompañarme ni nada, sino que yo primero tenía que encontrarme porque yo no sabía para dónde iba,
Entonces empiezo como a hacer una búsqueda, unas asesorías y un encuentro, y entonces cuando ya acepto como esa parte del diagnóstico, entonces ahí sí cojo a mi familia, a mi mamá y los acojo, vea, me está pasando esto, ya ahí sí hay como un acompañamiento mucho más fuerte, pero mis citas médicas las sacaba yo solo, iba a mis consultas yo solo, siempre me preguntaban, ¿por qué lo haces? Porque yo en el momento lo decidí así, después a los años, pues ya que la familia se fue como integrando, y fue un acompañamiento muy bonito porque ya empezamos todos a comprender que no todos los casos son iguales. Entonces, hay familias que lo viven en unión desde un principio. Para mí fue un poquito diferente, pero esa parte de diferencia también me hizo crecer bastante. Y ahorita mi familia, pues todos son súper contentos, súper felices por todo lo que hemos vivido y porque realmente también es que todos los procesos se viven y hay como una forma en cómo afrontarlos. Entonces, al principio a mí me pasó de esa forma, pero también seguía como con esa fuerza interior, como que tenía que ir a las terapias, tenía que seguir con mis chequeos, entonces ya les iba contando qué iba pasando, y ellos, cuando nos sentamos a hablar y todo esto, como el diagnóstico, yo siento que al principio ellos como que se callaron, porque es que nuestra familia era el primer caso, aparte de eso, era el primer nieto, hombre, sobrino de la familia y con un diagnóstico de eso, entonces había mucho afecto y mucho cariño de parte de 8 tías mujeres y 2 tíos hombres, entonces había de la parte materna, entonces había como un afecto muy bonito, pero yo también me sentía como demasiado protegido y como que sentía que habían cosas que yo podía hacer y que ellos no querían que yo hiciera. Pero entonces también con el tiempo, con la madurez, cuando empecé a estudiar, a trabajar, y ellos empezaron a ver como que el John que todos estamos admirando por estas situaciones que la vida le ha ido presentando, pero que también las ha ido sorteando y se ha ido yendo bien, digámoslo así, de una forma pues, y bien no en todo el sentido de la palabra, pero sí bien en esa parte emocional y como lo que uno emprende o que uno quiere que lo lleve a feliz término, porque igual no siempre vamos a estar bien, siempre hay como una balanza, ¿cierto? Pero entonces hasta dónde mi balanza hoy de estar bien o no estar tan bien, la tengo que tener de una manera muy clara para que eso no me afecte a mi salud. Y esa parte para mí ha sido súper importante porque entonces empiezo a tener unas clases de técnica vocal, cómo manejar la respiración para que mi capacidad torácica no se vaya atrofiando muy rápido y que eso fue una bendición que encontré en el camino que yo no lo sabía. Entonces por eso yo siempre digo, cuando voy al médico me dicen, John, es que tú estás muy bien y es porque la vida me presentó unas cosas que yo las empecé a hacer ni siquiera no sé, lo de la técnica vocal y todo eso, cuando los médicos me dicen, es que te ha favorecido mucho la parte cardíaca, es eso lo que has hecho, y yo ni siquiera sabía que eso me iba a servir más adelante. Ahora ya a medida que nos encontramos con qué cosas que uno hace, que la vida te ha servido para tener un diagnóstico. Entonces, cuando yo al cardiólogo, gracias a Dios hasta hoy, porque es una enfermedad que es degenerativa y que va avanzando, hasta el punto de hoy estoy bien, entonces es una gran bendición y mi familia sabe que vivimos felices y que también hay momentos en que hay como unas pérdidas. Por ejemplo, cuando yo dejé de caminar, para mí fue como muy extraño y fue hasta divertido porque uno como la forma como uno, yo me levantaba de la cama de una forma, ¿cierto? Y cuando dejé de caminar me tenía que levantar de otra. Y yo decía, o sea, lo voy a decir así como se dice, me levantaba con unas ganas de orinar y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a parar de acá súper rápido? Porque tengo que ir al baño. Entonces es una forma de cómo tu cuerpo se va adaptando a una posición, a una cama, entonces hay que adaptar la cama, hay que adaptar el baño, hay que hacer unas mejoras que ahorita con todo el diseño universal es súper bueno que lo tengamos muy presente en todo lo que tiene que ver con inclusión y con la arquitectura, que es súper funcional para todos, ni siquiera para personas con discapacidad, para todo el mundo. Entonces yo cocinaba, ahora cocino muy poco, pero entonces me voy a hacer el huevo, pero lo tengo que hacer diferente porque antes lo hacía de pie, ahora lo hago sentado. Entonces, ¿de qué forma lo voy a hacer que no me vaya a quemar o que no me vaya a lastimar? Porque también tengo que cuidar otros aspectos de mi vida, que es la alimentación. Entonces, o sea, la vida va cambiando y ha sido común encontrar y de acomodarse también, como que me voy a poner a llorar porque es que no me baño como me bañaba antes, no es que me tengo que bañar, pero entonces ¿cómo voy a lograr bañarme? Ya no me baño de pie, pero entonces me baño sentado en una silla, entonces ya la silla tiene que ser diferente, porque necesito que el agua corra, que no se quede estancada. Entonces son cosas muy sencillas que es lo que nosotros también queremos enseñar a la gente, es que hay una realidad, o sea, está
está la comodidad y esas cosas que nos hacen ver chéveres y todo, pero está mi realidad, que es que hay cosas que yo tengo que hacer diferentes y que las tengo que hacer por mi bien y por mi salud. Entonces, como cortar una silla, yo en mi casa no soy silla de ruedas, sino que soy una silla de rodachines, como una silla de escritorio, y todo el día soy en mi silla de escritorio. Entonces, en esa silla la corté para que estuviera al tamaño de la cama. Les voy a contar una historia muy bonita. Mi familia el año pasado, yo tenía una cama que la compré con mi primera liquidación hace como 20 años. No, esa cama súper fina. Y el año pasado mi familia, yo me fui de viaje y de cumpleaños me dieron una cama. Y yo sé que pensando, o sea, yo súper contento, pero yo sabía que la cama no estaba a mi altura. Entonces yo de una forma muy educada les dije, ay, tan bonito el regalo, pero hay que hacer unas adecuaciones. Les llamamos al señor porque mi silla está cortada al tamaño de la cama, del baño y de mi silla motorizada, porque entonces... Todo adaptado a la realidad. Sí. Entonces lo que hicimos fue que cortamos una parte, las barandas de la cama para que bajaran un poquito y ya la cama está espectacular, vemos súper delicioso. Muchas gracias familia por el detalle, pero entonces son cosas muy sencillas que a veces la gente, ay, pero eso no es normal. No. O sea, es que para estar bien, nuestro bienestar se tiene que acondicionar a muchas cosas. Y eso también nos hace diferentes, y diferentes es de cómo voy a hacer yo para sentirme bien, porque es que me tengo que cuidar. Vamos a hacer algo. Le voy a hacer otra pregunta, pero esta es más resumida la respuesta. Bueno. Que usted se nos despache y nos está entregando. O sea, está porque hermoso. es súper valioso. Está hermoso el testimonio que nos está entregando, pero es que yo tengo cualquier cantidad de personas que pueden tener muchas inquietudes basadas en lo que él nos está explicando. Y a eso voy, Nos estás hablando de una fundación, Sí. en una fundación en la que hay un poco más de 50 historias de vida, ¿cierto? No sé si todos con la misma fortuna, con el mismo ímpetu, con la misma tenacidad. Y en ese sentido, desde tu experiencia, desde la experiencia de la fundación, ¿qué tipo de sugerencias o recomendaciones entregarle a las familias que hoy no han tenido la oportunidad de llegar a una fundación o que no han tenido la oportunidad de avanzar en el proceso del diagnóstico, pero que saben que están detrás de una posibilidad como esas, que es llegar a esa conclusión? Bueno, yo creo que lo primero es hablar, no estamos solos. Yo creo que muchas personas con estos diagnósticos les dan el diagnóstico y se quedan ahí en la tristeza, en el pesar, y yo creo que para eso está la familia, para eso están los amigos, para eso están las instituciones, para eso están las fundaciones, para eso está la Mesa de Enfermedades Huérfanas de Antioquia, porque hay demasiadas cosas que hacer, y yo creo que lo más importante es eso, contarle a la gente, a las personas cercanas. Una vez se dice, yo quiero esto, pero no se lo digo a nadie, entonces tenemos que contarle a las personas lo que nos está pasando, que a partir de esa escucha de alguien podemos encontrar soluciones. Hay personas que necesitan cómo hacer una tutela, cómo iniciar una cita médica. A veces uno lo ve tan fácil, pero hay personas que no son capaces, no saben cómo se hace. Entonces nos quedamos solamente con la visita al médico general y ya. Tenemos derecho a otros especialistas, tenemos derecho a unas terapias, tenemos derecho a la educación, a la salud, tenemos derecho a muchas cosas que por quedarnos en nuestra casa, lastimosamente, lo digo lastimosamente, quejándonos en ese dolor, en esa situación difícil, no hemos salido. Entonces tenemos que ser un referente para los demás. Está bien que nuestra sociedad está dividida de muchas formas y que pronto unos cuentan con unas capacidades o con unos recursos mejores que otros, pero entonces también está la capacidad de poder hablar y esa escucha, y también desde nuestra fundación lo que podemos ayudar a esas personas con esos diagnósticos de estrofa muscular. Es súper importante que nos busquen, que en algo estamos para servir. Yo voy a leer un par de mensajes que nos acaban de llegar. Uno lo envía a Beatriz Agudelo Álvarez. Ella dice, buenos días, desde el Simposio Latinoamericano de Enfermedades Raras, Fundación para las Porfirias, Fundación Corazón de Cristal, Asociación Tejido Azul, Asociación Latinoamericana para las Porfirias y FECOER. Agradecemos a la Gobernación de Antioquia por este espacio de visibilización, apoyo en la conmemoración internacional de las ER, Mesa Técnica de ER para Antioquia presente. Y Dora Velázquez Osorno nos dice, mil gracias, como paciente me siento feliz de hacer parte de mi porfiria Fundapor, porque tengo cómo luchar y hacerme visible ante la sociedad médica. Y yo creo que uno de los temas con los cuales estábamos comenzando con la doctora Natalia era eso. Ella se sentía muy feliz de que la gobernación se hubiera preocupado hoy por dar un espacio como estos, y le decíamos que no solamente ha sido
para este caso específico, sino que desde que comenzó esta gobernación de Antioquia, el doctor lo puede corroborar enseguida, hemos tratado temas muy interesantes, temas muy importantes, y la verdad, así como se lo decía, hemos tenido jornadas o espacios donde hasta lágrimas hemos encontrado acá, pero en medio de eso hay una esperanza de salir adelante. ¿Usted por qué, como especialista en la materia, no le da esa luz de esperanza a quienes hoy están viviendo esa situación y a quienes aún sin tener el diagnóstico están trabajando en ese proceso por llegar a esa verdad? Sí, gracias por esta oportunidad a la gobernación y a todos los que hicieron posible esto. Y sí, mire, yo los quiero invitar a todos, es decir, principalmente a los pacientes y cuidadores, porque es un camino difícil, es un camino duro, pero no pierdan la esperanza ni el deseo de buscar una solución. Siempre hay posibilidades. También invito a los profesionales, a las personas que hacen nuestras políticas, a las instituciones, a que tengan empatía y sensibilidad por esto, porque realmente hay una serie de paradigmas de que no se puede diagnosticar, no se puede tratar, pero sí es posible hacerlo. Es fundamental el conocimiento. Si usted como paciente no conoce su enfermedad, así tenga todas las posibilidades, va a ser mucho más difícil. Si usted como cuidador, como médico tratante, como EPS, no conoce estas enfermedades, va a ser más difícil. Yo, pues, como profesora de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina, abogo por la educación. Así que todos debemos educarnos. Y mire que el señor Durango dijo algo muy importante. Por ejemplo, en las facultades de arquitectura, en el POD, ¿cuándo se incluyen todo este tipo de cosas? Pues sería la pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que pensar que aunque es una proporción no muy frecuente, no la llamemos poca, sino no muy frecuente, necesita unas adecuaciones para estar incluida en la sistemática de una ciudad, de una sociedad. Entonces, ahí es muy importante eso. Entonces, yo creería que es muy importante la difusión, la visibilización de estas enfermedades. Así que yo le pido el favor que hagan más programas de esto. Bueno, hay otra cosa muy importante, doctor Gallego, y fue cuando comenzamos el programa en la previa, mejor, la doctora Natalia Mesa nos decía, hay algo que es muy importante para el avance, en el aporte, en el trabajo que se está haciendo con este tipo de enfermedades en el departamento de Antioquia, y es la manera como desde la gobernación se ha atendido todo este proceso, porque en la importancia que le han dado al tratamiento, a la investigación, al apoyo, está dado el que hoy inclusive se tengan más cifras y información mucho más importante que la se puede encontrar a nivel nacional. ¿Cómo se trabaja en la seccional de salud el apoyo, por así decirlo, a este tipo de tareas que se adelantan con enfermedades huérfanas, para solo mencionar este caso? Sí, a nosotros como Secretaría Seccional, la representación del Departamento de Antioquia, venimos participando en dos espacios muy importantes acá en el departamento, que es la asistencia a las reuniones de la Mesa Técnica de Enfermedades Raras, que viene funcionando desde hace más de 5 años, si no estoy mal, donde hacen presencia todas las fundaciones que trabajan este tema de las enfermedades huérfanas, y donde también hacemos presencia tanto la Secretaría de Salud de Medellín como la Secretaría Seccional de Antioquia. Digamos que nosotros hemos venido más o menos con buena constancia en estas reuniones desde hace más o menos 3 años, y de verdad que ha sido un aprendizaje muy bueno el que hemos tenido de parte de las fundaciones, porque digamos que ahí están las personas que desde su conocimiento del manejo que hacen de las diferentes enfermedades nos han podido pues como regalar ese conocimiento, transmitirlo y trabajar pues de una manera mucho más coordinada en pro pues como de todas estas enfermedades y de los pacientes, de sus cuidadores y sus familias. Digamos que para esta jornada hemos venido desarrollando diferentes actividades antes, durante e inclusive después del 28 de febrero, y esto ha sido pues de manera muy coordinada. Y el otro espacio es la Red Técnica de Trabajo por las Enfermedades Huérfanas, que es una red que se conformó a través de una ordenanza de la Asamblea Departamental, la ordenanza 50 del 2019,
donde hacen presencia varias secretarías de acá de la gobernación, la de participación ciudadana, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Instituto de Cultura, está también Indeportes, y ya externamente tenemos a través de las fundaciones y tenemos también la presencia del Metro de Medellín. Y la idea es que entre todos elaboremos estrategias que permitan ese tema del diagnóstico oportuno de los pacientes, el seguimiento a su tratamiento, a su rehabilitación y al acompañamiento pues, que se requiere de parte de las diferentes entidades, no solamente a los pacientes, sino a las familias y a los cuidadores. Y también hemos tratado de hacer presencia en la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas a través de invitaciones que ellos nos hacen cada que tienen una reunión y es como la forma en que hemos venido nosotros aprendiendo de expertos y aplicando pues ya dentro de la Secretaría Seccional de Salud la responsabilidad que tenemos para como garantes de la salud en el departamento, en el tema pues de accesibilidad, en el tema de competencias que tenemos los diferentes actores, del tema de los reportes, el tema, como dice la doctora, que me parece fundamental, el conocimiento, no solamente que hay que darle a los profesionales, sino a la comunidad en general, porque en la medida en que nosotros sensibilicemos y socialicemos a las personas sobre la existencia de estas enfermedades, vamos a garantizar que a las personas no se les estigmatice, se les reconozcan sus derechos y nos volvamos también como en personas pues que cada vez van a ser multiplicadores de unas enfermedades que no son frecuentes, pero que sí, hay que conocerlas, hay que aprenderlas a manejar y a valorar pues sobre todo a las personas que las padecen, porque yo creo que, como decía acá el compañero, el acompañamiento familiar, social e institucional es fundamental pues en estos pacientes para que puedan salir adelante. Qué lindo ha sido este espacio de poder tocar tantos detalles relacionados con este tema, pero pues siguen llegando como algunas inquietudes. Como ya se nos está agotando el tiempo, voy a tratar de ir redondeando, ya estamos en los últimos minutos. Entonces, primero voy a agradecerle a Susana Franco, Samuel Atención Antioquia, Gladys Villegas, Carmen Alcaraz, que han estado inscribiendo en la caja de comentarios, Juliana Hernández, Bernardo Durango Garro, ¿tendrá que ver con vos? Solo tiene el apellido. Uno no sabe, ¿cierto? Pero lógicamente pues se ha generado también una inquietud en torno a las fundaciones. ¿Ustedes tienen recuentos, registros de fundaciones? Porque si yo le pregunto a él, él me va a hablar de la de él, pero no sé si tiene, doctor, algunas fundaciones, porque yo le voy a dar la oportunidad a él enseguida, pero él se me va a despachar. Entonces yo, antes de que nos deje sin el tiempo, ¿tiene alguna referencia o le damos el espacio a él para que hable de su fundación? Pues así, pues como que se me vengan hacia la cabeza, porque es que son muchas. Sí, pero sí hay muchas fundaciones. Sí. Hablemos de algunas para que la gente pueda acercarse. Están, por ejemplo, las fundaciones para esclerosis múltiple, para... En el departamento de Antioquia. En el departamento. Está ALEM, está Fundapor, están... Para la hemofilia. Para hemofilia, para existen, pulmonar. Sí, para, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, FIP, o sea, existen muchísimas fundaciones y hay un llamado también para que todas esas fundaciones que no están en la mesa de trabajo se incluyan o participen en ella, porque eso es fundamental para el desarrollo de estas enfermedades. Por aquí me están hablando de otra que se llama Corporación Pequeñas Personas Latinas. Sí, pero total, la señora Wendy Gaviria, sí, esa ni hay que mencionarla, es súper famosa, es muy conocida, sí. Y ellas hacen parte de la mesa de trabajo. Bueno, tiempo para hablar de tu fundación entonces. Bueno, breve, porque nos está agotando el tiempo. Cortico. Es muy importante que la Mesa de Enfermedades Raras de Antioquia tiene ahí todas las fundaciones que puedan existir, entidades. Mesa de Enfermedades Raras de Antioquia. Sí, entonces en Facebook se puede encontrar la página.
Entonces ahí, o en Instagram también, ahí hay todas las fundaciones como que conocemos actualmente que trabajan por las personas con enfermedades huérfanas raras en Antioquia. Y la mía, Fundación MADI, más allá de la distrofia, entonces allá hacemos procesos psicosociales para las personas con diagnóstico de distrofia muscular, algún diagnóstico que tengan porque son diferentes tipos de distrofia. ¿Y se buscan En la página web www.fundacionmadi.org. despacio para que les quede claro a los que lo van a hacer? Estamos en www.fundacionmadi.org y en Instagram Fundación Madi. Doctor, yo quiero dar mi teléfono, porque mi teléfono, como todos ustedes saben, es público para que me llamen. Yo siempre trato de ayudarlos y de direccionarlos. Entonces quiero darles mi teléfono, que es 301-5283-238. 301-5283-238. También me pueden buscar en www.biogenweb.com. www.biogenweb.com. Y me pueden llamar, escribirme, a veces me demoro en contestarles, pero siempre les contesto. Puede ser testigo el señor Durango, porque estamos hablando de los que están en fundaciones, en los que tienen diagnóstico, pero hay unos que están completamente huérfanos y solos, porque no tienen ni idea de nada. Y para eso estamos en la universidad. Doctor Luis Fernando, a todas estas enfermedades huérfanas resultaron compadrinos aquí, ¿se da cuenta? Sí, es que yo digo que en ese momento ya tienen al menos un papá y una mamá, una compañera que maneja. ¿Por qué no da los nombres de ellos? Denle el reconocimiento. Sí, la compañera Julie Vélez, ella es nuestra referente para el tema del reporte al Civigila, ella es la que hace todo el tema de inspección y vigilancia, de la asesoría a los municipios pues en el tema de los reportes, y es la que revisa, depura y... Uy, me perdona, vamos a hacer un paréntesis muy rápido, porque ese tipo de situaciones sí se debe presentar mucho en los municipios, ¿sí? Sí. Que hay situaciones que se pueden quedar un poquito en el aire porque no saben dónde acceder o a dónde llegar con la información. Entonces hay una ruta para llegar hasta la Secretaría de Salud de Antioquia desde los municipios. De cada municipio tienen conocimiento cómo pueden acceder o cómo pueden llegar para hacer ese tipo de registros y cómo darles a ellos una ruta de atención, por así decirlo. Sí, digamos que nosotros tenemos unas unidades notificadoras, UPG, creo que se llama así, que son las que, digamos, inician ese tema del reporte, secretarías municipales, secretaría departamental, y ya la secretaría departamental ya sube, digamos, la información ya al nivel nacional. Entonces, pero es como la ruta pues que siempre se les recomienda a los municipios, de ceñirse pues a esa ruta, de apoyarse siempre en las secretarías municipales, en la secretaría departamental, para que realmente este tema del reporte, como decía usted, no solamente de las enfermedades huérfanas, sino de cualquier otra enfermedad, se haga, y eso es lo que va a permitir, como decía la doctora, que se tengan estadísticas confiables, que cada vez se ingresen más enfermedades dentro de este listado que hay actualmente en Colombia, porque verdad que estamos quedados, ya estamos, digamos, en mora de actualizar la última lista que viene del 2018. Entonces esperamos que con la actualización que esperamos que pronto salga ya para este año, se incorporen nuevas enfermedades, y esto va a permitir que más personas se les garantice ese tema del acceso a los servicios de salud sin barreras. Pero hay una cosa muy importante: todo usuario, o sea, usted, yo, podemos entrar y buscar si estamos en el Civigila. Cada persona puede abogar por eso, y si no, va donde su médico y le dice: mire, mi enfermedad no aparece. Con el número de cédula puede entrar al Ministerio de Salud y busca dónde está la parte de Civigila, para que busque si está, porque muchos, por ejemplo, en la investigación que hicimos con el doctor Wilson Ortiz, encontramos que muchos, incluso de las mismas fundaciones, no estaban reportados, ni siquiera lo sabían. Bueno, como se nos agota el tiempo, ahora sí nos dicen que tenemos que ir recortando. Y yo le digo eso a él y le da hasta risa, es que él sabe, él lo entiende. John Freddy, pero se sintió tranquilo. No, súper bien, muchas gracias. Sí. No, John Freddy, yo quiero en realidad, en nombre de todas las personas que han estado pendientes de la transmisión, de quienes verán a futuro esto, porque esto va a quedar montado en la página, quiero primero agradecerle el testimonio, segundo felicitarlo por la manera como lo ha afrontado,
Tercero, desearle muchos años de seguir luchando y Amén. enfrentando la vida con la calidad y la calidez que usted lo hace. En verdad que nos ha dejado un ejemplo muy importante y creo que a futuro muchas personas tendrán que tener en usted, así como me lo habían referenciado ya, un referente para tener en cuenta en el manejo de este tipo de enfermedades. Lo dejo para que se despida a las personas y para que le mande algunas recomendaciones a quienes están viviendo la enfermedad y a quienes los acompañan, su familia, su entorno, sus amigos. Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes compartiéndoles esa historia de vida y yo creo que más que historia es una realidad. Entonces a ustedes que están en sus casas, que están pasando por alguna dificultad, algún diagnóstico de enfermedad huérfana o rara o algún diagnóstico diferente al de nosotros, yo creo que lo más importante es sentir que no estamos solos y que siempre la vida nos tiene cosas bonitas y que después de la aceptación, de llorar y de lo que nos pase, siempre habrá una buena luz y esa luz siempre será Dios. Y muchas gracias a todos ustedes y muchas bendiciones. Gracias por la invitación. Muchas gracias, qué rico haberte conocido. Doctor Luis Fernando Gallego, muchas gracias por todo ese trabajo que se viene realizando. Gracias por esos aportes grandes que se hacen en torno al acompañamiento a estos procesos y porque la gobernación en estos momentos es un referente gracias al trabajo que ustedes realizan. De tal manera que éxitos a futuro en toda la labor que se está adelantando y que cada vez se genere mucho mayor impacto, que cada vez se esté cobijando muchas más situaciones como estas en términos de salud, porque es por el bien de la sociedad en el departamento de Antioquia. Sí, nosotros desde la Secretaría Seccional de Salud vamos a estar, digamos, prestos al apoyo, al acompañamiento, no solamente de los pacientes, de las familias, de los cuidadores, sino de los diferentes municipios, de los profesionales de la salud, para que este tema de las enfermedades huérfanas, digamos, tenga el manejo que se le debe dar en esos momentos y como he insistido mucho, no hayan barreras para el acceso de estos pacientes a los diferentes servicios, porque no solamente es a educación, sino más salud, a empleo, a la incorporación social. Entonces estamos tratando de todo este trabajo coordinado, de que todo eso se garantice. Ha sido un placer conocerlo, señor, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, doctora Natalia, yo creo que se colmó la expectativa dentro de la horita que teníamos presupuestada que íbamos a conversar en esta conmemoración. Creo que hemos entregado un contexto, creo que hemos hablado de manera detallada de todo este proceso y que hemos tenido un hermoso ejemplo de cómo podemos salir adelante en medio de la dificultad. Una luz de esperanza, así como lo son ustedes a través de la labor que ustedes desarrollan. Gracias por acompañarnos hoy y lo dejo para que se despida. Muchas gracias, gracias a la gobernación, gracias al doctor Gallego, al señor Turanco. Y por favor, el pedido que les hago es no se queden solos, busquen ayuda, que sí se puede. Y hay algunos que estamos aquí prestos a ayudarles. Así que gracias, ojalá difundan este video porque es muy importante para poder visibilizar estas enfermedades. Y pues un aplauso al día de la conmemoración de las enfermedades huérfanas porque eso está haciendo que se visibilice en el mundo. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Este ha sido enfermedades huérfanas, las enfermedades raras, para informar, para formar con expertos, porque el primer paso es la prevención para una buena información. Gracias por acompañarnos, hasta una próxima oportunidad.